Acá está la tarea 01, la tarea 1 para mañana. Estas preguntas para la tarea 01. Está accediendo. Son 51 preguntas. No jodas, para otra semana. ¿Lo están viendo las preguntas? Quiero saber. Sí, estamos viendo. Sí se puede, profesor. Sí, profesor. Sí se puede ver, profe. Ya. Ok, Sí, gracias. profesor. Gracias. Entonces, hay un libro que está ahí, de Gessi. Resuelvan hasta donde puedan, ¿ya? Tener más nota, indudablemente, ¿no? Hasta la pregunta 20 yo creo que es obligatoria. ¿Ya? Hasta la pregunta 20. 20. Yo les puse hasta 51 porque son 50 compañeros. Entonces, para que tuviera cada uno una pregunta, pero podemos también resolver toda la clase, ¿no? Oye, dice que hasta la Yo pregunta una vez 20. me quedé hasta ahí, no aguanto. Hasta el 800%. 20 me metiste. Sí, hasta acá obligatorio. Esa sería la primera tarea para mañana, resolver estas preguntas. Uy, sigue volando. Cheque te iba volando. Mira, sigue volando 400, 500%, 600%. O sea, si le metes 1000 soles, 70.000, 80.000, 90.000. Pero tienes que retirar, pues si no revientas. ¿Ves? ¿Para qué metes plazo fijo? Mejor meter al marciano. No, ese es el mío, para mí es mío. Ahí está. No sé cómo enviar la tarea Filosofía de Educación. Dice que hasta la pregunta 20 es obligatoria esta mañana. Pero dice que como son 50, Vamos a ver. cada uno dice. Yo lo sé todo, profe. ¿Qué va a resolver? Ni siquiera, solo he resuelto una pregunta, dos fijas. Y luego les voy a preguntar. Puede ser el fin y el comienzo de una nueva época, de una nueva forma de ver al hombre, al mundo, y una oportunidad de oro para pensar. ¿Esta mañana? ¿O ahorita? No sé. En tal sentido, el día de hoy vamos a presentar la conferencia del doctor Julián Matías Flores Yaiqui, quien es filósofo, economista, docente, ponente y conferencista de GIPEI, doctor en Filosofía y Humanidades, doctor en Ciencias Sociales, docente en pre- y posgrado de la UNS. Es director de la Escuela de Filosofía de la UNSA y exdirector de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. El tema de la ponencia de hoy es la filosofía en tiempos de pandemia desde la filosofía de la educación. Adelante, maestro. ¿Cuál? ¿Ellos lo dejan volar o qué? Claro, tú lo haces cuando quieres. Por eso yo digo, si metes 10.000, en 1.1. Buenas tardes. Bien, vamos entonces. 80.000. Vean, Si no retiras, error. la respuesta frente a la pandemia ha venido desde varios ángulos. En estos últimos tiempos hay respuestas de científicos, pero también hay respuestas de filósofos. La respuesta que vamos a dar es desde el punto de vista de la filosofía, pero con relación a la filosofía, mi punto de vista es una filosofía que tiene que ver bastante con la ciencia, en este caso con las ciencias sociales y concretamente con la educación. Entonces vamos a dar unas reflexiones acerca de la pandemia desde el punto de vista de la filosofía de la educación. Voy a ayudarme en unas diapositivas. A ver. Vamos a
a compartir unas diapositivas. Tengo 1.2, aplazamos todos. 1.300 soles. Ahora sí. 100 soles, 500 personas, son 1.000. Otra 1.800 personas han cobrado ya. Y así cobrando en 2 días. Han perdido 700 personas. Ahora sí. Vean. Estamos en quiero agradecer también al grupo que ha organizado las Olimpiadas Filosóficas, a la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín. Como les comentaba, son reflexiones desde la filosofía de la educación. Puedes perder o ganar. Indudablemente de que las respuestas frente a la pandemia han sido hechas por filósofos que consideran a la filosofía desde un punto de vista muy general, o también aquellos filósofos que consideran a la filosofía desde un punto de vista muy particular. Por ejemplo, filósofos que plantean que lo más importante son las vivencias, por ejemplo. Es que no se puede hablar de filosofía, sino que hablamos de filosofías. No querer más. Y hay diferentes posiciones filosóficas. La mayoría se queda para querer más. Es indudable que estamos de acuerdo en relación a lo general, que hay ramas propias de la filosofía, como por ejemplo la ética, la antropología filosófica, por ejemplo la metafísica, ¿no? La filosofía de la ciencia. Y aquí vamos a hablar entonces desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia y la filosofía aplicada, y concretamente desde la filosofía. Desde el punto de vista, vean ustedes, la filosofía es una relación entre lo general y lo particular. Por lo tanto, a nivel de las ramas de la filosofía, hay relaciones e interrelaciones entre las diferentes ramas. En este caso concreto, estas relaciones es entre la filosofía de la ciencia y la ética. A nivel entonces de la filosofía de la educación, encontramos filosofías especiales, ¿no? Como la filosofía de la educación, que se plantea ¿para qué nos educamos? ¿Para qué nos educamos? Y la respuesta es mi posición, para ser competitivos y para ser competentes. La educación entonces tiene que ver bastante con la ética, pero también con la antropología filosófica. Y el problema es que tenemos un paradigma centrado en un enfoque paradigmático de la ciencia eurocentrista que plantea, ya desde el siglo XVIII se viene dando eso, que plantea un antropocentrismo, un antropológico y un antropomorfismo. Es decir, la cultura occidental, que es producto del desarrollo de la ciencia occidental, de la cultura occidental, es antropocéntrica. El hombre es el centro de todo. Es antropológico, es decir, el razonamiento, ¿no? El hombre es considerado el centro de todo. Y es antropomorfismo en cuanto de que las cosas, los objetos, ¿no? Le dan formas, ¿no? Humanas, incluso a lo divino. Dios tiene forma de hombre. Lo que yo le planteo entonces es de que en esta sociedad y en la educación es necesario ser competitivos. El problema no es o somos competitivos o somos competentes. Lo que estoy planteando es que la educación actual nos debe obligar a ser competitivos. ¿Qué implica esto? ¿Por qué ser competitivos? Porque estamos en una sociedad del conocimiento. Porque estamos en una revolución científica y en una revolución tecnológica. Por lo tanto, necesitamos técnicos competitivos, profesionales competitivos. Vean, esto es importante. La universidad, una de las funciones de la universidad es formar profesionales, pero profesionales competitivos. ¿Qué implica entonces profesionales competitivos? Que sean los mejores, que sean de calidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que estamos viendo
Por cuanto, ¿no?, en la educación, como sabemos, es necesario, y una de las facetas de competencias es aprender a conocer, a comprender el mundo, ¿no?, a convertirnos en amigos de la ciencia, a desarrollar la atención, la memoria, el pensamiento, la concentración, ¿no?, el pensamiento, la articulación entre lo abstracto y lo concreto. El proceso de la adquisición del conocimiento, el dominio de lógicas, en resumen, el desarrollo de habilidades cognitivas, Estas revoluciones que estamos viviendo, ¿no?, han ido evolucionando. La primera revolución industrial, ¿no?, hasta 1840, la máquina de vapor. La segunda revolución industrial, hasta 1914, el maquinismo, la electricidad, el teléfono, la radio, el automóvil. La tercera revolución industrial, el ordenador, el internet. Muchos consideran que estamos en la tercera revolución industrial. La revolución de la ciencia y la tecnología, la revolución de la electrónica. Y por ejemplo, el pensador Peter Drucker nos habla de que en esta etapa del postcapitalismo, porque su obra es sobre el postcapitalismo, nos habla del trabajador del conocimiento. Es decir, uno de los factores principales de la producción constituye el conocimiento, la producción del conocimiento. Entonces, en esta tercera revolución industrial, tenemos la sociedad de la información. Sin embargo, por ejemplo, encontramos de que, y se habla, por ejemplo, Schwab, que es el que dirige el Foro Económico, fundador del Foro Económico Mundial, habla de la cuarta revolución industrial. En su libro La Cuarta Revolución Industrial, considera de que es la revolución 4.0, es la época de la ingeniería genética, de las neurotecnologías, de la robótica avanzada, de las fábricas inteligentes, de la impresora 3D, de la nube, del Internet de las cosas, ¿no? Entonces, plantea que acá hay una convergencia entre los sistemas digitales, los sistemas físicos y los sistemas biológicos. Esto es importante. La característica de la cuarta revolución industrial vendría a ser la convergencia entre sistemas digitales, sistemas físicos y sistemas biológicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las cirugías en esta cuarta revolución industrial van a ser realizadas por los robots. Y los periódicos, revistas y libros de igual manera. Eso es importante, el libro, en cuanto nos dice de que van a desaparecer varias profesiones como la psicología, la enfermería, la medicina, la sanidad, el periodismo. Es las profesiones de la sociedad, por ejemplo, profesiones de toda la economía. Y es indudable, para el gestor conocimiento, es indudable tener habilidades filosóficas. No sé si se podrá sacar, pero el científico de datos, como dice que odio que esté diciendo esto. Dice que mi mamá ya se la ha dicho 2 veces. Datos, el vigilante online, redes sociales, ¿no? Los asesores, ¿no? Y vean ustedes entonces, ya entramos a una sociedad del conocimiento, pero en su profundidad, ¿no? Vean, hay otros pensadores que consideran que ya también tenemos que entrar a la quinta.
¿Por qué? No se le entiende. Porque nada, al estar está leyendo lo que está en la diapositiva. De la ciencia a la gran ciencia. Y en estos momentos, como sabemos, ¿Qué va a preguntar? Es de su video. No quise ver ese video porque es muy entonces, la largo. gran ciencia de inversión de millones de dólares o euros, ¿no? Hacen de que la investigación incluso supere el marco de la universidad. Es decir, se forman corporaciones internacionales, gran cantidad de países. Por ejemplo, en el proyecto Cerebro de 2013, fue en el tiempo de Obama, del presidente Obama, y que va a terminar en el año 2007, implica la participación de 5 países. La investigación entra en una nueva fase que es la gran ciencia y que va a superar los marcos de la universidad. Y la universidad en estos momentos, ¿no? Inteligencia Y artificial. ahí está lo general de universidad y lo particular, que hay universidades que manejan pues, millones de euros. El caso de la Universidad de Oxford, que por ejemplo está haciendo junto con una alianza con la empresa Seneca la vacuna, ¿no? Contra el virus, ¿no? del SARS. Entonces, acá es importante en cuanto a la investigación tiene indudablemente una característica que es el nacimiento de grandes dimensiones. Y en ese marco es que planteamos la competitividad. En ese marco, es decir, necesitamos investigadores de calidad, investigadores con pensamiento crítico, investigadores innovadores, investigadores creativos, ¿no? Vean, estamos entonces en un, por ejemplo, se nos viene encima el autónomo, ¿no? Ya no, donde no se necesita, ¿no? El caso del chofer. Pero necesitamos ser necesitamos de que formación ética. Esto implica un humanismo, ser humanista. Indudablemente, desde el punto de vista de la filosofía libre, hay pues humanistas cristianos, hay humanistas existencialistas, diferentes formas. Esto implica entonces que se tiene que dar a esa comunidad o a ese país. Yo no les puedo decir, por ejemplo, qué tipo de educando, ¿no? Lo que yo les podría decir, ¿no? Es que el humanismo, este humanismo, ¿no? Debe estar entonces relacionado, la parte ética debe estar relacionado con el conocimiento. El problema no es o conocer, si solamente nos quedamos en el conocimiento, solamente somos competitivos. Pero también necesitamos la parte ética, la parte de formación humana, la parte de la formación del ciudadano, de que en las escuelas básicas, desde el kindergarten, se formen ciudadanos de inicial, ciudadanos de primaria, ciudadanos de secundaria, ciudadanos universitarios y ciudadanos pues, de la comunidad, ¿no? Vean, esto es importante porque el desarrollo de la ética cobra importancia a partir, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial y la enseñanza del Holocausto aparece esta filosofía del respeto al otro, el respeto a las minorías, el respeto a los olvidados, el respeto al pobre, el respeto a los marginados y a las marginadas, el respeto a la mujer,
¿no? El respeto, entonces, contra la discriminación racial. Aparece esto que es enseñanza, ¿no? La filosofía. Pero no apareció nada de y vean ustedes, ¿no? Se va a ver ahí dice con el respeto ¿no? a la Ahí naturaleza. tiene que decir presente y aperto. Entonces, la educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona. El cuerpo, la mente, la inteligencia, la sensibilidad, ¿no? Pensamiento autónomo y crítico, la libertad de personalidades, aprender a ser y fundamentalmente aprender a convivir. Y en ese marco, antes de la pandemia, por ejemplo, planteamos y hemos defendido la tesis de Martha Nussbaum en relación a que el ser humano necesita una formación, ¿no?, de desarrollo. Martha Nussbaum entonces nos plantea la importancia de las humanidades, la importancia, por ejemplo, de que Martha Nussbaum es la época de que florezcan las humanidades, ¿no? Porque a través de las artes nos ayudan a ser creativos. Por ejemplo, la música, la pintura, tener empatía, leyendo novelas, nos puede enseñar más empatía, ¿no? Entonces plantea la educación para el desarrollo humano. Entonces, hasta noviembre de 2019, esta era una alternativa, ¿no? O sea, una educación que también, ya en esa época también se planteaba el desarrollo sostenible, pero más este desarrollo sostenible era teórico. Pero de repente aparece, y nadie lo esperaba, el virus. El virus. Y aparece esta enfermedad, la COVID, la enfermedad del coronavirus, ¿no? Y nadie lo esperaba. Y entonces en China se da todo esto en China, y muchos se lo están analizando, ¿no?, bajo el efecto mariposa, ¿no? Analizan de cómo esto, ¿no?, se da. Y ahí sale, por ejemplo, Fan Fan con su diario. Y, por ejemplo, cómo fueron 60 días. Bueno, que aparece la pandemia. Y lo que nos dice la pandemia es que somos muy vulnerables, más vulnerables de lo que digamos. Muy vulnerables, ¿no? Y entonces hay la ciencia, la revolución, la cuarta revolución y la quinta revolución. ¿Qué pasó? El problema es que las ciencias también tienen su ideología, sus intereses. Es que no se hacía una ciencia para las mayorías. Y tampoco, ¿no?, se fortalecía, por ejemplo, la educación pública era pues olvidada, la salud pública era olvidada, ¿no? Y se hacía y se daba más importancia a la salud privada, y se ha estado dando. Frente a este, y como les comentaba, surgen voces de los filósofos de la corriente fenomenológica, ¿no? Seguidores de Heidegger, principalmente seguidores de Husserl, ¿no? Y entonces ahí podemos mencionar a varios, ¿no? Por ejemplo, Sech, por ejemplo, es el caso, el más conocido, el que se vende como pan de cada día, Bayun. Husserl, Heidegger, respuestas frente a dibujar esas respuestas, la mayoría y está mal que ellos respuestas, no está mal. El problema es el respeto que se tiene que tener y para cuando hay una respuesta, cuando es muy general y no tiene base científica, entonces quedamos en puras generalidades. Indudablemente que hay respuestas frente a los tipos de sociedad, ¿no? El caso, por ejemplo,
del esloveno Zizek. Zizek, por ejemplo, este filósofo, en su libro Pandemia, ¿no? Él dice el COVID, está mal puesto ahí el COVID, ¿no? Pero así lo ponen, debería ser la COVID, porque es la enfermedad del coronavirus, 19, sacude el mundo, ¿no? Pero vean ustedes, lo que plantea Zizek es de que con la pandemia, a lo que se va a tratar como producto es una forma de comunismo, tiene una posición peculiar en relación al comunismo. Y frente a esa respuesta de que va a haber una sociedad con un corte comunista, Byung-Chul Han, el surcoreano, filósofo surcoreano, que plantea lo contrario, que con la pandemia, ¿no?, va a venir, ¿no?, esto, fortalecimiento del capitalismo, ¿no? Son posiciones contrarias, pero ambos tienen un fenomenológico. Sería bueno, ¿no?, y yo les recomiendo este libro de Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, en donde plantea, pues, de que el problema, ¿no?, es ya no de exterior, sino que es interno. O sea, el problema del hombre no es externo, sino que es interno, ¿no? Entonces, el problema, por ejemplo, del estrés, ¿no?, sería algo interno, ¿no? Y ahí indudablemente cae en error, porque el problema de la enfermedad de la pandemia es un problema de medicina, ¿no? Y él en su libro había planteado que ya este problema de la medicina estaba superado, ¿no? Entonces, hay también esa cuestión. Sin embargo, lo que tenemos aquí es que es optimista frente a la pandemia, ¿no?, y frente a lo que es el sistema capitalista. Pero aquí es importante esta respuesta de Lucio Borghini, en cuanto considera de que una de las consecuencias de la pandemia es que el Estado tiene el deber del bien común. Es decir, toda esta filosofía neoliberal donde se planteaba de que el Estado era lo malo, ahora, con esto de la pandemia, dice, no, el Estado tiene que fortalecerse, ¿no? El problema es cómo se va a fortalecer el Estado, ¿no? Como un aparato controlador de las posiciones, por ejemplo, de las revoluciones tecnológicas, lugar a lo que conocemos como el transhumanismo, ¿no? Es decir, el ser humano, porque ya en esta interrelación que hay entre la biología y la parte de la informática, digital, entonces, es la creación de cyborgs. ¿Eso está bien o está mal? Yo considero, esa es una imagen media terrorífica. O sea, con el desarrollo de las tecnologías, indudablemente, ¿no?, por ejemplo, se van a clonar, pues, órganos, ¿no?, que van a salvar vidas, pero también, ¿no?, está un mecanismo de control. Ya se está creando, por ejemplo, estos aparatos que controlan al ser humano. Entonces se ponen y controlan la salud al día, ¿no? ¿Cómo está su salud al día? Entonces, este punto conviene, ¿no?, y debería ser dirigido de la tecnología, convertirse en algo negativo. Por ejemplo, Google está invirtiendo gran cantidad de dinero en relación a esto de la arquitectura de la nube, ¿no? La arquitectura de la nube se convierte en estos momentos en un estudio muy importante para Google, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que darnos en cuenta es que no estamos contra la tecnología, sino la dirección que da la tecnología. Pero con esto de la pandemia, entonces, lo que estamos planteando es de que debe reconsiderarse y criticarse la posición política y plantear de que el hombre también es parte de la naturaleza. Es decir, no hay un enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza. El hombre también es parte de la naturaleza. El hombre entonces tiene que convivir con la naturaleza porque el hombre es naturaleza. O el ser humano también. Es hasta la 1:30. ¿No? Y entonces, a nivel de la educación, ha planteado de que hay que defender nuestro hogar llamado tierra, ¿no? Entonces, una tarea fundamental, por ejemplo, es la educación ecológica,
En la educación, entonces, tenemos que tener un proyecto ético de vida que debe estar en valores. El tener proyecto ético, que seamos buenos estudiantes, que seamos buenos amigos, que seamos buenos padres, que seamos buenos hijos, que seamos buenos vecinos, que seamos buenos ciudadanos, buenos profesionales, ¿no? Ese es el proyecto. Que seamos emprendedores, es decir, ¿no? Que tengamos ideas, ¿no? Que seamos también innovadores, que también seamos creativos, ¿no? Eso es importante. El sistema capitalista, es cierto, nos ha dado esa enseñanza de que hay que ser innovadores, porque sin innovación no fracasa el capitalismo, ¿no? Las empresas capitalistas, si son empresas capitalistas, tienen que innovar. Y entonces el lema de ellos es la ganancia. Para tener más ganancia implica la innovación. Y para ser innovadores hay que ser creativos. Entonces lo que se necesita también es ser creativos. Pero ser creativos no como función de la ganancia, ¿no? Sino la de saber convivir. Me parece que en estos momentos la competencia más importante es el saber convivir. Y eso logramos en la educación a través del trabajo colaborativo. Es necesario entonces la investigación, es necesario el desarrollo sustentable, indudablemente tenemos que defender a la tierra. Es necesario tener conocimiento, sí, pero el conocimiento está bajo la lengua imperial del inglés, entonces el dominio del inglés. Pero lo más importante es que tenemos, y lo que nos deja la pandemia, es que tenemos que tener respeto y saber convivir con la naturaleza, de tal manera una vida con dignidad. El problema no es que luchemos por la vida, el problema es que luchemos por la vida, pero con dignidad. O sea, ¿de qué? De que poco importaría de vivir, por ejemplo, siendo continuamente pobre, ¿no? De espíritu y pobre material, con bajos ingresos salariales, ¿no? Entonces, la vida con dignidad implica de que la educación nos tiene que dar capacidades para enfrentarnos a la vida. Entonces, y tener una vida con bienestar material, ¿no? Entonces, la educación no solamente debe servir para la producción. La economía es importante, pero la economía es un medio al desarrollo humano. Debe servir en estos momentos. Hay un paradigma que está construyéndose en relación a la filosofía de la educación, en relación al respeto y a la convivencia con la naturaleza. Lo que nos han dejado como enseñanza es respetar a la naturaleza y saber convivir. Y un papel importante entonces es la política. Vivir juntos. Vean, hay un libro de dice, si hay víctimas, la política se convierte en una técnica genocida. O sea, si hay fallecimientos, ¿no? Como ha habido ahora, entonces la política y los que se llaman políticos, entonces están desarrollando técnica genocida, implica vivir, ¿no? Una reflexión importantísima, y con eso quiero pasar a las preguntas. Muchas gracias. A ver, Bellido, ¿no está Bellido? Cáceres, tampoco está Cáceres. Doctor, yo soy Cáceres Limachi. Pregunte sobre lo que se ha expuesto. ¿Qué puedo preguntar? ¿No ha visto? Filosofía política. Sí, doctor.
¿No hay preguntas? Mm, Eso es lo que habla de Enrique Dulce. Pregúntame, dice. ¿Cuál es tu especialidad, Cáceres? yo soy abogada y bueno, no postulé a la maestría que o sea, el programa de la conciliación y hay para formar a conciliación, o sea, específicamente. Y, o sea, el centro que se llama es Centro de Formación y como usted lo mencionaba en clase, no solamente el viento, ¿no? Sino también la formación. Y, por ejemplo, conciliación o los que han tenido que llevar el curso de conciliación, que en general lo que buscan es cambiarnos chip, por así decirlo, ¿no? De clase, adquirir el conocimiento, sino a través de las tener de todos esos principios que nos van a ayudar para la conciliación, que a través del medio de comunicación podemos buscar unas soluciones pacíficas y a través de la búsqueda de intereses de cada persona, ¿no? Entonces, me ha parecido en ese aspecto lo que usted está hablando en clase bastante complementario y bastante interesante. Siento que he escogido bien esta rama. No, dice, pregunten, nomás dijo. Y ella está respondiendo. Sí, ya conozco a bastantes abogados, ¿no? Que les gusta también la docencia superior, ¿no? Es más, considero los abogados también de que es un trabajo, o sea, rematan los conocimientos ahí, ¿no? Porque es más casuístico, ¿no? También, claro, que indudablemente depende del enfoque, de que es más, qué tipo de filosofía del derecho, ¿no? Si eres un positivista, entonces, ¿cómo haces tus clases en derecho, ¿no? Entonces, esta es importantísimo la docencia en el caso de derecho, ¿no? Y acá es docencia superior, pues también te va a ayudar bastante, ¿no? Si vean en la exposición, se nota claramente que hay alternativas de parte de estos filósofos fenomenólogos. Por una parte, Zizek dice, después de la pandemia, vamos a irnos al comunismo. Pero el surcoreano dice, no, después de la pandemia continuamos así. La pregunta es entonces, si después de la pandemia todo es normal, volvemos a la normalidad, nada ha pasado, ¿qué respondería la compañera Cáceres Limache? ¿Todo va a ser normal? Compañera Cáceres. ¿Con cuál posición? ¿Todo se normaliza? No. Nosotros poco a poco. Compañera, ¿no está? Cáceres Limache. Todo en la pandemia, todo va a ser normal, todo va a ser. Sí, doctor, sino que no. Se ha entrecortado un poco lo que usted me indicó. ¿No ha escuchado? No, doctor, se ha entrecortado. Justo se ha quedado reiniciando el internet. La pregunta es si usted se queda con Zizek o se queda con Byung-Han, o sea, con el que nada va a cambiar después de la pandemia, todo va a ser normal. ¿Con qué posición se queda? Definitivamente es que sí ha cambiado las cosas después de la pandemia. 36. Use su argumento jurídico, Tres manos. aunque sea. Sí.
argumentación jurídica. He conversado sobre, dice, oye, pero tú eres ingeniero, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una argumentación jurídica, una argumentación de un ingeniero y una argumentación de un médico, por ejemplo? ¿No? Vean, ¿no? Si eres abogado, te vas a ir. Levanta 4 personas. Yo, Ellos ya tendrán algo que decir. ¿no? Ah, el otro que dice, ¿por qué no se obliga Saquen a asistir? capacidades, Tiene que obligarnos a estudiar. Soy abogado, saco eso, si soy. Tienen que hacer eso. Eso es indudable, ¿no? Entonces, ahora, si yo creo que la pandemia, como abogado explicas una argumentación ética, ahí sí no. ¿Hasta dónde podemos llegar para Eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es de que muchas comisiones de ética son asumidas por abogados. Y entre el derecho y la ética hay una gran diferencia. Son complementarios, pero hay diferencia, ¿no? Entonces, considero, ¿no? Una comisión implicaría que también fuese integrado por abogados, sí, si estos abogados también fuesen filósofos, porque la ética es una rama de la filosofía. Por eso que este proyecto ético, por eso que es importante, en toda formación de un profesional, es importante la formación ética, tratando, más pues en estas carreras de tecnologías sociales o de ciencias sociales, ¿no es cierto? Esta cuestión de formación ética es importantísima. Estás tratando con otros seres humanos. ¿Cómo tratas? ¿No? Entonces, por ahí estaría, ¿no? O sea, de que no confundir esto del derecho y la ética son complementarios. Sin embargo, estamos observando eso, comisiones de comportamiento tratado por abogados, solamente abogados. Sería bueno que sean abogados y que sean también filósofos, ¿no? Especialistas en la sociedad de ética, ¿no? En todo caso, pues, a ver, vamos a los demás compañeros. Compañero, primero la compañera Paola, luego Gerson. Entonces. Muchas gracias, profesor. Primero, bueno, felicitarlo porque esta segunda, como que un poquito ha retroalimentado la exposición que usted ha tenido durante la mañana, ¿no? Me quedó una duda, he escuchado hablar mucho de la metafísica y ahora la tocó usted en su video. ¿Qué relación hay o cómo podemos tomar la metafísica para trabajar educación ecológica? ¿O son cosas aparte? O sea, estoy tratando de lo poquito que sé de metafísico, profundizar la educación ecológica con ella. ¿Cómo podríamos hacerlo? Es el problema de que, por ejemplo, yo tengo ahí este libro de Aristóteles sobre metafísica, ¿no? ¿Qué entender por metafísica? Ahí Aristóteles, por ejemplo, dice todos los hombres tienen como fin el conocimiento, todos quieren conocer, entonces como forma de conocimiento, ¿no? Lo descriptivo y lo explicativo, o sea, explicar más allá, ¿no? No solamente describir. En el caso de Aristóteles, por ejemplo, se plantea, él era un gran dibujante, es uno de los fundadores de la biología. Decía, mire, en este mundo está el contenido y está también la esencia, ¿no? Y entonces, mientras que Platón decía las ideas, y el mundo de las ideas es las apariencias. Para Aristóteles no.
aquí estamos. Entonces, si eso lo llevas a la reflexión filosófica, entonces, ¿qué es lo que desarrolla Aristóteles? Desarrolla que, ¿no?, describe, y en esa época, por ejemplo, describe peces, en caso de biología, dibuja, pero se da cuenta de que en base a su filosofía, de que había que explicar eso, o sea, encontrar en sí. Dice, ¿cuál es la causa? Existencia y esencia. Lo que parece, lo que aparece, existes, pero ¿qué esconde? Decía, ¿cuál es la esencia? Pues explícatelas. Allá, las causas. Hay una causa material, de qué está hecho, hay una causa teleológica, lo importante es lo teleológico, ¿para qué? ¿Para qué es teleológico? Cuando preguntamos, por ejemplo, ¿para qué nos educamos? Estamos bajo la filosofía del telos. Telos es griego que significa fin. ¿Cuál es el fin de la educación? ¿Para qué nos educamos? Y entonces, la filosofía de Aristóteles nos lleva a esta, o sea, a lo que está escondido y en última instancia el para qué y a la esencia. ¿Qué se esconde detrás de eso? La causa, vean estas categorías: causa, esencia, eso es metafísica. Cuando usted me pregunta, o yo le pregunta, ¿y qué es metafísica? Yo le digo, te voy a hablar de Aristóteles. Te puedo pasar hablando todo sobre qué es metafísica, ¿no? Entonces, desde Aristóteles, para llegar, vean, a partir de ahí, entonces, este problema de metafísica, ¿no? O sea, lo que está escondido, más rico de lo que tú, hay algo escondido ahí. Profesor, perdón. ¿Y podríamos decir que eso que está escondido, la esencia, puede ser también una parte espiritual? No, en el caso de Aristóteles, lo metafísico, la causa, es una causa también material, ¿no? Él es opuesto a Platón, ¿no? Mientras que para Platón el problema de la metafísica sería un idealista, para Aristóteles es más. Por eso que en la metafísica, ¿por qué no ha hablado de Platón y ha hablado de Aristóteles? Porque con Aristóteles iniciamos lo que es la ciencia. O sea, lo escondido no está en el espíritu, está en la ciencia. Y la ciencia y los científicos tienen la función de encontrar lo que está escondido. ¿Y qué está lo escondido? Las leyes. Aquí entonces se plantea que la ciencia se caracteriza porque tiene leyes, tiene regularidades. ¿Y por qué regularidades? Porque estás usando esta categoría de causa y efecto, de relación. Hay una causa y da un efecto, relaciona el efecto. La ley es la conexión entre la causa y el efecto. Da la causa, entonces el efecto. Se simboliza mediante lógica, la ciencia. Si se da P, entonces Q. Entonces Q. Si en las premisas hay leyes, va a fortalecer el próximo conocimiento, porque está basada en leyes. Entonces, la esencia, las causas, son metafísicos, términos metafísicos, y lo metafísico, entonces, es lo que te ayuda para lograr esto. ¿Se dan cuenta? Diferente a la que tú llamarías espiritual ya medieval, ¿no? Entonces, ahí sí hay existencia y esencia, como dice Tomás de Aquino, en lo divino. O sea, la esencia, ¿no?, es
es ya dada a través de otra manera. O sea, la esencia de qué? De lo divino. ¿Cómo demuestras ahí lo espiritual? ¿Cómo demuestras lo divino? Lo divino lo demuestras a través de las pruebas, ¿no?, que da sobre la existencia de Dios. O sea, esa divinidad, esa esencia es demostrada. Pero si llevas más allá la espiritualidad, también puede ser demostrada a través solamente de la fe, ¿no? Lo espiritual entre lo que es Aristóteles, lo que es Tomás de Aquino y lo que es San Agustín, ¿no? En un caso, ¿no?, se cree en intíliga, o sea, la esencia. Solamente llegas a la esencia. Vean, ese es el problema, ¿no?, que la metafísica no es una... Depende de qué el enfoque filosófico que estamos dando. Llegas tú a la esencia, dice San Agustín, a través de la fe. O sea, si quieres comprender, tienes que creer. Crede intelligam, dice San Agustín, ¿no? Cree para comprender. Si es que tienes que creer. No, dice Santo Tomás. Dice, ¿no?, fides et ratio, salen las encíclicas de Tomás de Aquino, fe y razón. Diferente la posición de Tomás de Aquino a la de San Agustín. Bueno, cuando me has hablado de metafísica, miro por esto, por la cuestión de tiempo, indudablemente ya estamos en el campo de la... A mí me preguntaran entonces, la metafísica trata sobre categorías. Es imposible que no uses categorías filosóficas, que sería ontológica. No, por ejemplo, es imposible que no uses metafísica en educación. Si tú hablas relativa, ¿no?, ahí está, un término metafísico sería realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hablar realidad educativa si no sabes qué es realidad? Sin embargo, muchos profesores dicen a meditar filosóficamente qué es la realidad. ¿Qué tipo de realismo asumen cuando hablan de realidad educativa? Frente a esa posición metafísica, los positivistas, por ejemplo, esa metafísica, por favor, no me hablen de eso. Lo metafísico es lo que son pseudoproposiciones. ¿Por qué? Porque si tú me dices realidad, para un positivista lo que vale es el hecho, lo que observa, es empirista. Si tú me dices realidad, la pregunta es, ¿y de qué color es la realidad? Pues, ¿has observado la realidad? Que dice que todo conocimiento parte, por eso que es importante esta lectura que les estoy dejando para mañana. Todo conocimiento parte de la experiencia, del empirismo, te lleva a decir de lo que vale es el hecho, lo que vale es la observación. Y entonces, ¿has observado la realidad? ¿O has observado los elementos que contiene esa realidad que es diferente? Entonces, pero esta realidad, entonces, se convierte en metafísica. Cuestión ontológica. ¿Qué es la realidad? Metafísica. Yo lo entiendo así, ¿no? Entonces, no son pseudoproposiciones, sino, por ejemplo, ¿qué es la causa? O sea, es imposible que no asumas una posición frente a la metafísica. ¿Cómo puedes? Ahora, es diferente que tú digas la causa y el efecto no existe, como muchos filósofos dijeron, pero tienes que hacer reflexión filosófica sobre causa y efecto, ¿no? Entonces, hay unos que dicen que lo que existe es solamente costumbre de ver así. En el conocimiento va a plantear de que no hay esto de causa y efecto, ¿no?, porque es empirista. El empirismo te plantea eso, o sea, una lucha contra la metafísica. Yo digo que no, de que siempre usas lo universal. El empirista es más particular. Tienes que relacionar lo particular con lo que
real. Entonces, realidad, metafísica, tienes que usar la causa. Y así, en el campo de la educación, usamos términos metafísicos, ¿no? Sistema, por ejemplo, ¿no? Aunque es una cuestión de enfoque, ¿no?, metodológico, pero este fondo. Digo, por ejemplo, en la educación, ¿no?, podemos usar los términos metafísicos, ¿no? Entonces, pero viene, yo lo entiendo por ese lado, no la otra metafísica que sería la metafísica espiritual. O sea, hay metafísica y hay metafísica. Hay filosofía y es, ¿no? Los compañeros ya. Me gustaría que me hagan preguntas, aunque esté un poquito mal la garganta, pero en todo caso... Bueno, en primer lugar, creo que primero, no sé si respondo o me presento. ¿Qué me sugiere usted, profesor? No sé. Ya. Bueno, mi nombre soy licenciada en comunicación social, tengo la especialidad de relaciones públicas, pero también soy educadora. Tengo ambas profesiones, ¿no? Y actualmente me dedico al sector activo en el área de relaciones humanas, área de literatura, en el nivel secundario. Sí, y bueno, en realidad elegí esta maestría de educación superior porque ganas de conocer un poco más el aprendizaje en esta etapa escolar, ¿sí? Y ahora me encuentro con muchas inquietudes, con muchos deseos de poder continuar mi experiencia, también ahora en el sector, en el nivel pues superior, ¿no? Entonces, por ello es que continúo estudiando y ahora preparándome al igual que ustedes en esta nueva área, en este nuevo rubro, para poder pues complementar, ¿no? Complementar todos los aprendizajes previos que ya teníamos nosotros y pues en algún momento, cuando aparezca una oportunidad, poder también ingresar a las aulas universitarias, que es lo que me encantaría, ¿no? Además, que también vengo que, por ejemplo, mi mamá es educadora y de una familia que tiene mucha vocación en este sector, ¿no? En el sector educativo. Y nos decía inicialmente, ¿no? Si realmente nosotros creemos que la sociedad ha cambiado luego de la pandemia, pues definitivamente considero que eso es totalmente cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto que hemos atravesado por diferentes transformaciones sociales, ¿no? Desde el aspecto, por ejemplo, sanitario, desde el aspecto de salud, que hemos tenido que aprender y adoptar de repente nuevos cuidados, o que quizás cuidados que ya los habíamos conocido, por ejemplo, como el clásico o el más sencillo lavado de manos, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido que recordarlo nuevamente, ¿sí? Y lo aplicamos ahora con mayor, por ejemplo, constancia, ¿no? Constancia también, hemos visto que los gobiernos, porque esta pandemia nos afectaba a nivel mundial, ¿no? Y hemos visto
Aló. Aló. ¿Sí? Aló. Hola, muchachón. ¿Qué tal, Roger? No. Más bien, ¿sabes qué? Mándame tu número de cuenta a este número. ¿Qué ha pasado? No me acuerdo. Ya, dime. Ya. 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 6, 7. Listo. Ya sé tu nombre ya. Espera, no hay problema. Poder continuar frente a los cambios Ya. ¿Cuánto te estaba debiendo, Roger? veníamos haciendo, ¿no? Y de repente seguramente ahora ¿De tu hermana cuánto era? construcciones, 20, ya. Ya. muchísimas Ya. más cosas, incluso habíamos imaginado, ¿no? Y seguramente va a obtener también muy buenos resultados, sin por supuesto perder la parte humana, ¿no? No, dame esa parte, yo ya me conozco con él ya, esa parte. ¿Ya? Esa parte, o sea, solo lo tuyo nada más estoy hablando, solo de ti. En el trabajo. Ya, entonces esos 20 te deposito más rato, ¿ya? Bueno, eso sería todo, profesor. Ya, mañana ya lo puedes sacar. ¿Ya? ¿Ya? Ya, listo, Roy. Hablamos.